Recuerdo cómo empezó todo. Antonio y yo acabábamos de llegar a la isla, anticipando unas vacaciones tranquilas y muy esperadas. Mi madre y mi padrastro, Diego, ya nos esperaban en el aeropuerto. Estaba emocionada por el encuentro, pero en el momento en que Diego me abrazó con fuerza, todo tomó un rumbo diferente al que esperaba. Me apretó demasiado fuerte. Sus manos se deslizaron por mi cintura, y en ese contacto había algo que no debía estar allí. Me sorprendió esa sensación. Algo cálido, inquietante y casi incorrecto. No podía entender por qué lo hizo, ni por qué eso provocó tal reacción en mí. Ese extraño encuentro me seguía persiguiendo mientras nos dirigíamos a nuestra villa. Trataba de convencerme de que era solo un malentendido, simplemente la emoción de vernos de nuevo. Pero Diego, al parecer, sabía lo que hacía, y eso no me dejaba en paz. Como si una tensión interna empezara a llenar lentamente todo el espacio entre nosotros, firme y segura. Con cada mirada, con cada toque fugaz, esa sensación crecía, como una ola acercándose a la orilla. Intentaba ignorarla, pero todo era inútil. La isla era un verdadero paraíso. Arena blanca, aguas cristalinas, un complejo acogedor, solo unas pocas villas en la costa rodeadas de palmeras. Antonio me abrazaba, prometiéndome días despreocupados y largas noches bajo las estrellas, y yo le sonreía, ocultando mi inquietud interior. Todo parecía perfecto, pero aquella sensación provocada por el fuerte abrazo de Diego no me abandonaba. Me di cuenta de que él intentaba mantenerse a distancia, como si tratara de ocultar sus emociones. Mi madre y Antonio no sospechaban nada. Ellos estaban despreocupados, inmersos en conversaciones y planes para nuestras vacaciones. Cada noche nos reuníamos alrededor de la hoguera en la playa. Mi madre y Antonio solían hablar sobre el menú del día siguiente o compartían recuerdos, mientras Diego y yo nos sentábamos un poco apartados, escuchando en silencio el sonido del mar. En esos momentos sentía que algo cambiaba dentro de mí. Pensaba que solo era una ilusión, un juego de la imaginación, pero la mirada de Diego decía lo contrario. Sus ojos parecían conocer mi desconcierto, y eso me asustaba. Me asustaba y al mismo tiempo me atraía. Sentía que mi corazón comenzaba a latir más rápido cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Una vez, cuando nos quedamos solos junto al fuego, Diego de repente dijo en voz baja, mirando las llamas: Adriana, has cambiado. Lo noto. Me estremecí. Sus palabras parecían haber rasgado el velo que ocultaba mis dudas. Yo, no sé de qué hablas. Susurré, pero sabía que tenía razón. Los dos lo sabíamos. El silencio entre nosotros se volvió pesado, lleno de palabras y sentimientos no expresados. Quería correr, esconderme, pero en lugar de eso me quedé, sintiendo cómo ese momento lo estaba cambiando todo. Antonio y mamá se fueron de pesca por la noche, dejándonos a Diego y a mí solos en la villa. El sol ya empezaba a ponerse, y el calor era sofocante. Sugerí dar un paseo por la playa para refrescarnos, y Diego, sin pensarlo, aceptó. La playa estaba desierta, las olas acariciaban suavemente la orilla, y la brisa del océano traía una frescura que parecía ser justo lo que necesitaba en ese momento, algo que calmara mi agitado corazón. Al final, fue una buena idea venir aquí, dije, tratando de aliviar la tensión. Hacía mucho tiempo que necesitaba esta paz. Sí, respondió Diego, pero había algo en su voz que me puso en alerta. Aunque a veces, incluso el paraíso puede ser un lugar difícil para el corazón. Guardé silencio, sin saber qué responder. Seguimos caminando, pero el silencio entre nosotros parecía ensordecedor, como si cada uno de nuestros pasos resonara en mi mente. De repente, Diego se detuvo, y me giré hacia él para preguntarle qué pasaba. ¿Adriana? Su voz era baja, casi inaudible frente al ruido de las olas. Me miró con añoranza, y en sus ojos vi dolor. ¿Por qué es todo tan complicado? ¿Por qué no podemos simplemente ser nosotros mismos? Diego, ¿de qué hablas? Intenté sonreír, pero fue una sonrisa forzada. Somos familia. Familia, repitió con una amarga sonrisa. Pero eso no cambia lo que siento.
¿Qué sientes? Sabía que no debía haber preguntado, pero las palabras se escaparon de mis labios antes de que pudiera detenerlas. Dio un paso hacia mí, y su mano rozó suavemente mi mejilla. Me quedé inmóvil, sabiendo que debía apartarme, detener esto, pero no pude. Mi cuerpo se negaba a obedecer a la razón. Adriana, susurró, inclinándose más cerca. No puedo seguir fingiendo que no siento nada. Y entonces me besó. Fue un beso que derribó todas las máscaras. Dentro de mí estalló todo aquello que había intentado reprimir. El miedo, el deseo, la culpa. En ese instante solo existíamos nosotros. Diego. Me aparté, respirando con dificultad, mirándole a los ojos. No podemos. Esto está mal. Lo sé, contestó sin desviar la mirada. Pero tú sientes lo mismo, ¿verdad? No pude responder. Las palabras se atascaron en mi garganta, y sentí cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. En lugar de contestar, me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí, de pie en la playa. Mi corazón latía con fuerza, y solo había un pensamiento en mi mente. ¿Qué va a pasar ahora? Mi mente se ahogaba en contradicciones. Una ola de culpa me abrumaba, pero también algo más, algo prohibido, inquietante, como si estuviera al borde de un precipicio, lista para dar un paso hacia lo desconocido. Después del beso, hice todo lo posible por evitar a Diego. Estaba segura de que lograría controlarme, que ese incidente quedaría solo como un error del que nadie se enteraría. Pero la isla era demasiado pequeña. Su aislamiento, que al principio parecía tan atractivo, ahora se había convertido en mi prisión. Vivíamos uno al lado del otro, y cada vez había menos oportunidades para estar sola. Me di cuenta de que Diego tampoco trataba de mantenerse alejado. Sus miradas, su presencia cerca de mí, todo eso era como un imán que no podía ignorar, por mucho que lo intentara. Un día, Antonio y mamá decidieron hacer una excursión por la isla. Yo acepté con gusto quedarme en la villa, esperando finalmente poder relajarme y escapar de la opresiva presencia de Diego. Pero, como resultó, Diego también decidió quedarse. Nos quedamos solos, y el silencio entre nosotros lo llenaba todo, presionándome. Creo que necesito salir a caminar, dije sin mirarlo. Necesito despejarme un poco. Iré contigo, respondió sin la menor vacilación, y no encontré fuerzas para objetar. Nos dirigimos hacia el extremo más alejado de la playa, donde casi no había turistas. Al principio caminamos en silencio, escuchando cómo las olas acariciaban la orilla, sintiendo cómo la suave arena se hundía bajo nuestros pies. Parecía que entre nosotros había un acuerdo tácito de que esa tarde sería como debía ser, tranquila, serena, sin nada de más. Pero con cada paso, la tensión aumentaba. En un momento sentí que ya no podía seguir ignorándolo. Diego. Me detuve y me volví hacia él. Tenemos que dejar de hacer esto. Tenemos que mantenernos a distancia. Él me miró, y en sus ojos vi algo que no podía comprender. Una mezcla de anhelo y determinación. Asintió lentamente, pero dio un paso más cerca. Lo he intentado, Adriana, pero esto es más fuerte que yo. Su voz era baja, casi un susurro, y cada una de sus palabras me tocaba profundamente. Cada vez que te veo, quiero estar más cerca. No puedo controlarlo. Cerré los ojos, intentando contener las lágrimas que se agolpaban en mi garganta. Sabía que tenía razón. Yo también lo sentía. Pero algo dentro de mí gritaba que debíamos detenernos. Esto está mal, Diego. Estamos lastimando a nuestros seres queridos. Mis palabras sonaban roncas, y sentía cómo en cada una de ellas se reflejaba mi desesperación. Tenemos que mantenernos alejados, o esto lo arruinará todo. ¿Y si ya es demasiado tarde? Se acercó aún más, su rostro quedó a unos centímetros del mío. ¿Y si ya hemos ido demasiado lejos? Lo miré, tratando de encontrar una respuesta, pero no pude. Dentro de mí todo estaba revuelto. Sentía como el miedo y el deseo luchaban por ganar. Y entonces, antes de que pudiera decir algo, me volvió a besar.
Diego, susurré, alejándome, intentando encontrar la fuerza para detener todo esto. No debemos. Lo sé. Su voz era suave, pero firme. Pero no puedo fingir que esto no existe. Y tú tampoco. El silencio se apoderó de nosotros. Ambos sabíamos que ya no podríamos regresar a lo que era antes. Ese beso, esa cercanía que habíamos compartido, lo había cambiado todo. Estábamos solos en una playa desierta, y sentí como el mundo a mi alrededor empezaba a transformarse lentamente. En ese momento, bajo el constante murmullo de las olas, comprendí que ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, comprendí que esto no podía continuar. Tenía que poner fin a nuestra relación antes de que fuera demasiado tarde. Decidí encontrarme con Diego cerca de la villa, en un rincón apartado donde nadie pudiera escucharnos. El sol comenzaba a ponerse, y sentía cómo crecía dentro de mí una resolución inquebrantable. Cuando Diego se acercó, lo miré nerviosa a los ojos. Tenemos que hablar, empecé, tratando de mantenerme firme, aunque mi corazón latía con fuerza descontrolada. Diego, no puede haber más entre nosotros. Esto tiene que terminar. Él me miraba, y pude ver el dolor y la desesperación en sus ojos. Adriana, no. Por favor, no digas eso. Su voz se quebró. Sabes que no puedo dejarte. Lo que tenemos es algo real, y tú lo sabes. Esto no está bien, Diego. Intenté contener las lágrimas que se acumulaban en mis ojos. No puedo seguir engañando a Chapa Antonio. No puedo vivir así. Por favor, Adriana, no puedo vivir sin ti. En un gesto de desesperación se arrodilló frente a mí. Sus manos rodearon las mías. Te amo. No me abandones. Sentí como mi corazón se encogía ante sus palabras. Su desesperación, su dolor, todo eso me atravesaba como una daga. Me quedé ahí, mirándolo suplicar, y algo dentro de mí se rompió. Me derretí. Me arrodillé junto a él, levanté su rostro y, sin decir una palabra, lo besé. En ese momento, el mundo desapareció. Solo quedaban sus labios, su calor y mi propia debilidad. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero de repente sentí una extraña sensación, como si algo estuviera mal. Me aparté bruscamente y miré a mi alrededor, y entonces la vi. Al borde del sendero estaba mi madre. Nos miraba, y su rostro estaba deformado por una mezcla de sorpresa y dolor. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, y en ese momento ni siquiera me imaginaba que mamá nos estaba viendo. Todo lo que había dentro de mí se derrumbó. Sentí una ola helada de pánico envolverme de pies a cabeza. Mamá no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue, dejándome en medio de ese momento lleno de desesperación y una sensación de absoluta impotencia. Miré a Diego, quien también parecía haber comprendido lo que acababa de ocurrir. Sus ojos se agrandaron por el miedo. ¿Qué hemos hecho?, susurré, sintiendo cómo mis manos comenzaban a temblar. Esto es el fin. Él permanecía en silencio, y yo estaba ahí, sin saber qué hacer. Lo único que sabía era que, a partir de ese instante, todo había cambiado. Y ya no había vuelta atrás. Cuando Diego y yo regresamos a la villa, sentí como la tensión flotaba en el aire, como una tormenta lista para estallar en cualquier momento. Antonio y mamá ya sabían lo que había sucedido. Antonio estaba de pie en medio de la sala, su rostro sombrío, sus ojos llenos de furia y decepción. Mamá se sentaba en una esquina, sin levantar la mirada, sus hombros caídos como si estuviera agotada de todo lo que estaba ocurriendo. Sabía lo que nos esperaba, pero aún así fue como una bofetada en el rostro, inevitable y dolorosa. ¿Qué está pasando aquí? Antonio se abalanzó hacia mí, su voz cargada de ira y desesperación. ¿Qué has hecho, Adriana? ¿Qué han hecho ustedes dos? Intenté hablar, pero mi voz temblaba y las palabras salieron demasiado bajas e inseguras. Antonio, por favor, déjame explicarlo. Pero me interrumpió, sin querer escuchar ni una sola palabra. ¿Explicar? Se rió, pero en esa risa no había ni un atisbo de alegría, solo amargura y dolor. ¿Crees que hay algo que explicar?
Lo he visto todo. Mamá me lo contó todo. Me traicionaste. ¿Y tú, Diego? Se giró hacia Diego, su rostro distorsionado por el dolor y la decepción. ¿Cómo pudiste? Confiaba en ti. Antonio, yo, comenzó Diego, pero su voz se apagó, como si comprendiera que cualquier palabra sería inútil. No sabía qué decir, y vi cómo bajaba la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Antonio. No quiero volver a verlos a ninguno de los dos. Antonio respiraba con dificultad, sus ojos llenos de lágrimas que intentaba contener. Lárguense de aquí. Los dos. Con esas palabras salió corriendo de la villa, cerrando la puerta de un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé en mi lugar, incapaz de moverme, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Mamá no dijo ni una palabra. Simplemente se levantó y se fue a su habitación, evitando mirarme. Sus pasos eran suaves, pero cada uno de ellos resonaba en mi alma como un eco pesado. Diego y yo nos quedamos solos en la sala vacía. Nos mirábamos, pero no encontrábamos palabras. Todo lo que había entre nosotros, la pasión, el deseo, ese momento de locura, ahora parecía lejano y sin sentido. Había destruido todo lo que era importante para mí, y no sabía qué hacer después. Decidimos irnos juntos, pensando que tal vez, lejos de todo este caos, podríamos empezar una nueva vida. Empacamos nuestras cosas y dejamos la villa, abandonando todo lo que nos ataba al pasado. Fue como una huida, una fuga de las consecuencias, del dolor, de las vidas destrozadas. Nos mudamos a un pequeño pueblo en la costa, alquilamos un apartamento y tratamos de vivir juntos como si nada hubiera pasado. Las primeras semanas estuvieron llenas de una extraña mezcla de alivio y esperanza. Pensábamos que podríamos dejar el pasado atrás y empezar de nuevo. Paseábamos por la orilla del mar, tomados de la mano, reíamos y tratábamos de hacer planes para el futuro. Pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, algo no estaba bien. Poco a poco, las pequeñas cosas cotidianas empezaron a envenenar nuestra relación. Diego no era la persona con la que podía vivir lado a lado. Sus hábitos, su comportamiento, todo eso comenzó a irritarme, y veía que él sentía lo mismo. Éramos demasiado diferentes, y la realidad, con su rutina y problemas, empezó a borrar esos sentimientos que parecían tan reales y profundos. Nunca me escuchas, Adriana, me dijo un día, su voz llena de cansancio. Solo piensas en ti misma. Crees que aún puedes vivir como quieras, pero esto no funciona así. ¿Y tú crees que no me doy cuenta de cómo te alejas? Le respondí, sintiendo cómo la ira se acumulaba dentro de mí. Ambos sabemos que esto no es lo que queríamos. Nos engañamos pensando que podíamos ser felices. Esas peleas se hicieron más frecuentes, y cada vez sentía cómo se abría un abismo entre nosotros. Una mañana, cuando desperté, comprendí que no podía seguir viviendo así. Lo vi sentado al borde de la cama, mirando por la ventana, y supe que todo había terminado. Era inevitable. Ambos estábamos cansados de esta mentira, de intentar mantener algo que ya se había derrumbado. Diego, dije en voz baja, y él se giró hacia mí. En sus ojos no había ni ira ni dolor, solo vacío y agotamiento. Tenemos que separarnos. Ambos sabemos que esto no está funcionando. Asintió sin decir nada. En ese momento, entendí que era el final, no solo para nosotros, sino también para esa parte de mi vida que había intentado salvar. Empacamos nuestras cosas y nos separamos sin más palabras, sin dramas ni reproches. Simplemente cada uno siguió su camino. Me quedé sola, completamente sola. Y esa soledad era insoportable. Había destruido mi familia, destruido mi vida y las vidas de aquellos que me eran queridos. Mi corazón estaba vacío, como un vaso roto, y no sabía si alguna vez podría reconstruir mi vida. Toda esa pasión, todo ese fuego que parecía tan real, me había llevado a la nada, a la soledad y al arrepentimiento interminable. Me senté junto a la ventana de nuestro apartamento vacío, mirando las olas del mar, y pensé en cómo todo podría haber sido diferente. Si tan solo hubiera podido resistir, si no me hubiera dejado llevar por la tentación, si hubiera podido mantenerme fiel.
pero ahora era demasiado tarde, y solo me quedaba enfrentar las consecuencias de mis acciones, intentando entender cómo seguir adelante en este nuevo, frío y vacío mundo.